pero bueno, lamentablemente no está en condiciones de darla, así que yo, yendo al gimnasio, acá estoy, así que les pido primero disculpas por la facha y segundo que me den un segundo que encuentre un poco de material porque tenemos como para que vayamos siguiendo una guía, ¿sí? Denme por favor un minuto. Profe, disculpa, hoy que vemos. Derecho tributario material. Ahora te digo exactamente, relación jurídica tributaria, obligación tributaria, ¿sí? La unidad 7. Es la unidad, Gracias, profe. dame un minuto. Sí, la unidad 7, exactamente. Mm. Bueno, vamos a ir siguiendo el material que está en la plataforma, que ustedes lo tienen, que yo no lo estoy encontrando, pero la verdad es que no los quiero hacer perder tampoco más tiempo. Así que arrancamos directamente con lo que está en el PDF, ¿sí? Algo ya fuimos charlando también de la diferencia entre la obligación tributaria y la relación jurídica tributaria cuando fuimos viendo las clases de introducción y cuando vimos el tema de las distintas ramas del derecho tributario. Déjenme que sí, se está grabando, perfecto. Así que bueno, vamos a interiorizarnos un poquito más. Les voy a compartir la pantalla, aunque ustedes quizá que ya lo subí yo en otro momento. Si me dan un segundo, esto se me tildó. Ok, nadie me contesta. No, estoy no conectada. ¿Qué pasó acá? Rodrigo, no sé si vos seguís en el aula virtual o te fuiste, pues se me tildó en la computadora. Ahí entro de nuevo y veo. Pues yo puedo cerrar el Zoom, no hay problema, y volver a entrar. A ver, espérame que entre yo primero, así sí. Ah, como que no responde. A ver, ahora sí, a ver, cerrarlo. No sé, pero ahí estoy. Perfecto. Bueno, listo, está grabando. Gracias, Rodrigo. Chau, chau. No, de nada, profe. Chao, chao.
Chicos, perdón, parece que hoy todo confabula contra nosotros y esta clase, pero no se preocupen que igual vamos a aprender y estudiar, ¿sí? Bueno, les decía entonces, unidad 7, algo habíamos conversado ya de este tema cuando vimos la parte de la introducción. Les voy a compartir entonces la pantalla, lo tienen subido en la plataforma. Yo después, si vamos charlando hoy y encontramos algunas cosas que veamos que queremos agregar, les subimos de vuelta las pantallas, ¿sí? Entonces, estos son los temas que vamos a analizar el día de hoy. Relación jurídica tributaria, el primer concepto, o por ahí tomando un concepto para estudiar, porque ustedes saben que muchas veces vemos y estudiamos a muchos autores en esta materia, por ahí seguimos a uno solo para no marearnos tanto, ¿sí? Pero si lo siguen de otros autores, como por ejemplo Villegas o Catalina, van a ver que el concepto también es relativamente similar. Y nos dice Giuliani, por ejemplo, que la relación jurídica tributaria está integrada por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario que alcanzan al titular de este por una parte y a los contribuyentes y terceros por la otra. Entonces, lo que es muy importante que ustedes empiecen a diferenciar entre lo que es la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria es que se metan en la cabeza que la relación jurídica tributaria es una relación mucho más amplia que la obligación tributaria. Va a incluir más derechos y obligaciones y también va a incluir más sujetos. Y la obligación tributaria está comprendida dentro de la relación jurídica tributaria, pero es más acotada, ¿bien? Por eso es que el énfasis que ponen, sea cual sea el autor que ustedes vean, nos va a decir que está integrada por correlativos, porque son ida y vuelta, derechos y obligaciones, que lo que tienen en común es que emergen del ejercicio del poder tributario, ¿bien? Y en todo caso, de un lado va a estar aquel que ejerce este poder tributario, que es el fisco, y por otra parte, los contribuyentes y terceros. Fíjense, entonces esto es muy importante, que del otro lado de esta relación pueden aparecer sujetos que no forman parte de lo que es la obligación tributaria propiamente dicho, y que son los terceros. Entonces, por esto es que les digo que la relación jurídica tributaria es un concepto mucho más amplio. Entonces, el ejercicio del poder tributario crea obligaciones sustanciales que básicamente consisten en el pago del tributo. Bien, que esto ya lo vimos en las clases anteriores. Pero por otro lado también genera o crea deberes de tipo formal, que son, por ejemplo, presentar las declaraciones juradas, por ejemplo, llevar determinados libros, como son los libros IVA compras, los libros IVA ventas, brindar información. Puedo recibir un requerimiento donde yo tengo que presentar información que puede ser propia o puede ser de terceros, y estoy obligado a hacerlo. Por ejemplo, la obligación que tenemos hoy es el famoso libro IVA digital, donde lo que hacemos es mostrarle a FIP absolutamente toda la facturación que tuvimos durante un mes, tanto emitida como recibida, y con esto AFIP va cruzando y va juntando y va sabiendo a su vez qué está haciendo el resto de los contribuyentes. Y ahí fíjense que dice etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas obligaciones formales. Y les voy anticipando que la obligatoriedad de cumplimiento de estas obligaciones lleva a que el hecho de no cumplirlas va a acarrear sanciones. Y estas sanciones van a ser del mismo tipo, ¿sí? Del mismo tipo de obligación que les da origen. Es decir, son sanciones de tipo formal. Le llamamos infracciones a los deberes formales. Por ejemplo, si yo no presento una declaración jurada de IVA, voy a tener una multa por la falta de presentación de la declaración jurada. ¿Bien? Por ejemplo, si yo no presento un régimen informativo de operaciones vinculadas al comercio exterior, voy a tener multas vinculadas a eso y que además son más altas que, por ejemplo, por la mera falta de presentación de una declaración jurada. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquito, la idea es que la relación jurídica tributaria es una relación bastante amplia en la que de un lado está el fisco y del otro lado pueden estar los contribuyentes, pero también pueden haber terceros. Y se refieren a todo el tipo todo el conjunto de derechos y obligaciones que van a emerger del poder tributario. Entonces, es mucho más amplio que el solo hecho de pagar, ¿ok? Acá está graficado esto que les decía recién, ¿bien? Que abarca
la relación jurídica tributaria abarca a la obligación tributaria, que es de carácter sustancial, pero también a otras obligaciones. Y si se fijan, ahí está graficado esto que yo recién les mostraba y que lo muestro con las manos, espero que alguien me esté viendo, ¿sí? Entre un lado el Estado y de otro lado los contribuyentes o responsables, pero también contribuyentes responsables y terceros en lo que hace al resto de las obligaciones que no son la obligación tributaria propiamente dicho. Giuliani entiende que el concepto de relación jurídica tributaria se refiere a todo lo que es consecuencia de la actividad tributaria y la obligación tributaria se refiere al caso específico de cumplir con la prestación exigida legalmente. Entonces, básicamente lo mismo que dice arriba, es que la obligación tributaria está referida a dar sumas de dinero. Y eso es lo que ustedes por ahí, nosotros notamos que les cuesta un poco encontrar la diferencia entre una y otra. Cuando hacemos las preguntas en los exámenes, no tienen clara esta distinción. ¿Bien? Entonces, lo repito una vez más. Obligación tributaria es pesos, es pagar. ¿Bien? Relación jurídica tributaria es mucho más que eso. Puede implicar obligaciones de tipo formal para nosotros como contribuyentes o responsables, y también podemos tener que actuar, digamos, como terceros en esa relación. Villegas, en realidad, lo que hace es, no reconoce el contenido complejo de la relación jurídica tributaria, sino que él separa, y él dice que la relación jurídica tributaria principal sería la obligación tributaria, y es el objeto de estudio, dice él, del derecho tributario material o sustantivo. Fíjense lo que él expresa. La relación jurídica tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Y él dice, por otro lado, y que no hace a la relación jurídica tributaria, están los deberes formales, que son objeto de estudio del derecho tributario formal o administrativo. Entonces, él está un poquito aislado con esta postura. En términos generales, la doctrina sigue un poco más la postura de Giuliani que vimos recién. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la relación jurídica tributaria? Perdón, no a la relación jurídica, sino a la obligación tributaria. Por un lado, que su única fuente es la ley. O sea, su fuente única y exclusiva es la ley. Por oposición a los deberes formales, que por ejemplo también podrían tener como fuente a las resoluciones de AFIP, a un decreto reglamentario. Bien, o sea, podemos tener obligaciones de tipo formal que emerjan de otros poderes del Estado, incluso, o de cualquier otra forma que no necesariamente tiene que revestir el carácter de una ley. En cambio, para que nosotros tengamos que pagar un tributo, sabemos y dijimos que por el principio de legalidad, necesariamente este tiene que tener origen en una ley, que es una ley en sentido formal emanada del Congreso. Otra característica de la obligación tributaria es que se trata de una prestación de tipo patrimonial. La otra es que genera un vínculo de tipo personal. Y por otro lado, genera el crédito fiscal. ¿Cuáles son entonces los elementos de la obligación tributaria? Tenemos, por un lado, el objeto, que es el impuesto a pagar. Esto también suele confundirlos a veces. O sea, el objeto de la obligación tributaria es el impuesto a pagar, que es importante que no lo confundan con el objeto, ¿sí? O con el aspecto objetivo del hecho imponible que vimos el otro día. ¿Se acuerdan? Decíamos, el aspecto objetivo del hecho imponible por ahí es el verbo o es la parte más importante del hecho imponible que muchas veces nos lleva a confundir el hecho imponible mismo con uno de sus aspectos que es el aspecto objetivo. El objeto de la obligación tributaria sería el impuesto a pagar. También hay que diferenciarlo de lo que es el objeto del impuesto, que es el presupuesto o antecedente de la obligación y será la manifestación de capacidad contributiva que el legislador eligió. El sujeto
es un tema que viene a continuación, así que por ahora lo dejamos un poquito. ¿Qué pasa con la causa? La causa, que viene a ser el motivo por el cual se paga, o sea, que da origen al hecho de que existe esta obligación, es un elemento que está controvertido, o sea, está controvertido como elemento de la relación jurídica tributaria. No quiere decir que la obligación tributaria no tenga causa, sino que en el análisis o en el estudio de la relación jurídica tributaria hay posturas causalistas y posturas anticausalistas. Los anticausalistas no les interesa analizar la causa, dicen que la causa viene por el solo hecho de que existe la ley y que por lo tanto eso es lo que le da origen y hay que pagar el tributo. En cambio, los causalistas reconocen que hay una causa y que forma parte como elemento de la obligación tributaria. ¿Por qué se configuró entonces el hecho imponible? ¿Por qué la ley lo manda? ¿Por qué el Estado tiene necesidad de los recursos? Esos serían todos fundamentos que utilizan los causalistas para justificar, digamos, que la causa es un elemento de la obligación tributaria. Y los que los critican, lo que dicen es que se podría incluso hasta llegar a fundamentos metajurídicos. Entonces, a ver, ¿por qué la ley manda que determinado hecho imponible genere la obligación de pagar el IVA? Y bueno, porque eso tiene una capacidad contributiva que me lleva a contribuir con el sostenimiento del Estado, porque esa persona que detenta esa capacidad contributiva tiene supuestamente, digamos, más posibilidades de hacerse cargo de determinadas cuestiones y otras no, etc. O sea, podemos llegar hasta la inmortalidad del cangrejo para justificar el porqué. Entonces, esta es la razón por la cual los anticausalistas dicen, listo, no nos detengamos en el análisis de esto, porque en definitiva el solo hecho de que tengamos una ley que nos manda a pagar el tributo ya es lo que le da la causa a esta obligación. Catalina, ¿sí?, grafica a la obligación, a la relación jurídica tributaria de esta manera. Fíjense. El hecho imponible es lo que daría origen a la obligación tributaria. Hecho imponible con todos sus aspectos: material objetivo, personal subjetivo, temporal espacial, que son los que vieron conmigo la última clase que tuvimos juntos. Cuando se da este hecho imponible y no hay ninguna hipótesis neutralizante, que sería una exención, porque en definitiva en una exención se dan todos los aspectos del hecho imponible, pero el legislador por alguna razón o que entiende, digamos, justificado, excluye a ese hecho imponible y hace que no tribute. Entonces, a falta de eso, cuando no se da ninguna hipótesis neutralizante, van a ser la obligación tributaria. Acuérdense, y esto también es importante, también lo preguntamos y a veces se confunden, que el solo hecho de que se perfeccione el hecho imponible ya da origen a la obligación tributaria. ¿Bien? Entonces no es necesario que el sujeto la exteriorice, es decir, que presente una declaración jurada en la que determine cuál es esa obligación, le ponga monto, sino que el solo hecho de perfeccionar el hecho imponible ya le da origen. Por eso es que el fisco, si el contribuyente no lo exterioriza y no lo declara, va a tener todas las facultades de verificación y fiscalización para caer sobre ese contribuyente y determinar el propio fisco a través de lo que se conoce como la determinación de oficio, ¿sí?, que sería una determinación que la hace el sujeto activo, que es el fisco, y dice: usted contribuyente perfeccionó tal hecho imponible y por lo tanto me está debiendo tanto en concepto de tributo. ¿Bien? Entonces, dado el hecho imponible, que hace nacer la obligación tributaria y que ésta va a tener sus propios elementos. Elementos subjetivos, elementos objetivos. Los subjetivos, ¿cuáles serían? El sujeto activo, que es el Estado en sentido lato, o sea, puede ser el Estado nacional a través de la FIP, o representado en este caso por el ente recaudador, que sería la FIP. El sujeto o otro sujeto activo a nivel provincial sería la Dirección de Rentas o todas las direcciones de rentas del país, las municipalidades, ¿ok? Y el sujeto pasivo, los sujetos pasivos son, por un lado, los responsables por deuda propia, que son los contribuyentes, herederos o legatarios, los responsables solidarios y los responsables sustitutos. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Después, por aparte de los elementos subjetivos, tenemos los elementos objetivos, que es el monto a pagar,
Bien, el objeto de la obligación tributaria, monto a pagar, y para quienes consideran que la causa es un elemento, lo ubican ahí mismo. Bien. Entonces, este cuadrito está bueno que lo tengan para estudiar, para repasar, ¿sí? Porque los ubica un poco en lo que después vamos a ir entrando por partes. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito. No sé si hasta acá hay alguna duda, mientras yo sigo buscando material para seguir con esto. Si quieren abrir el micrófono y preguntar algo, los escucho. Está todo muy clarísimo, parece. Bueno, me alegro. Profe, ¿podría repasar esta última parte cuando habló del elemento objetivo, del objeto y la causa, porque se me entrecortó el internet? Sí, dame un minutito Bueno, que les estoy buscando, no sé por qué. No estoy encontrando mi material de otros años. Esperen, le voy a abrir a este gato que... Después me van a echar de acá donde vivo porque está ilegal este chico. Bueno, no importa, lo vamos a ir siguiendo de la ley porque no encuentro el material sobre esto. Les repito y les pido disculpas porque yo no suelo ser improvisada, pero bueno, hoy nos excedió la situación. Me decías, discúlpame, que querías que repitamos la última parte sobre el aspecto objetivo. sí, esta parte del cuadrito, profe, el cuadro que dijo que repasáramos, porque justo Sí, cuando se me sí, a cortó. ver, lo que les decía es, acuérdense, a ver, elementos subjetivos, ¿sí? Sujeto activo fisco, básicamente, sujetos pasivos, responsables por deuda propia, por deuda ajena. Lo dejemos hasta ahí. Elementos objetivos, dijimos, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? El monto a pagar. El tributo que resulta del nacimiento del hecho imponible. Ese es el aspecto objetivo, ¿sí? Y la causa, en general, no la incluimos porque la mayor parte de los autores entiende que no hace falta indagar en la causa como un elemento de la obligación tributaria y detenerse a estudiarla, porque en realidad lo que le da origen a la obligación tributaria es la ley, ¿sí? Pero bueno, Catalina en su tabla ella lo pone ahí como parte del elemento objetivo. ¿Se entendió esto? O no sé si por ahí la confusión es la diferencia entre el objeto o digamos, el elemento objetivo de la obligación tributaria y el elemento objetivo del hecho imponible. No, en mi caso fue porque acá leí elemento objetivo y ahí Sí. estaba el objeto, que es el monto a pagar, que eso sí está entendido, y la causa. Entonces me pareció a mí que me había perdido de alguna parte de la explicación. No, sí, la causa, o sea, te repito, algunos directamente la excluyen, la mayor parte, Catalina, por ejemplo, la considera como parte del elemento objetivo, la deja ahí, pero tampoco la estudia mucho más. ¿Sí? Si vos ves su libro, no se mete mucho después en eso. Bien, gracias. Bien, bueno. Entonces, vamos a seguir, donde quiero ver el programa ahora y ya estoy que me pierdo con todo. Decíamos que a continuación vienen los sujetos, ¿sí?
De este tema, para que lo tengan en cuenta, al margen de que tienen obviamente todo el material a disposición, eh, hay un libro que escribió la profe Ewes y el profesor Simes de Bielke, referido, digamos, a lo que sería específicamente la responsabilidad de los administradores de empresas. Pero desarrollan bastante el tema de la parte de los sujetos de la relación tributaria, ¿sí? Entonces, por ahí, si con algo se pierden en alguno de los otros libros, lo pueden buscar en el capítulo, digamos, referente al análisis completo de los sujetos, en ese libro que está bastante claro. Entonces les decía, para que veamos los sujetos, ¿sí? Vamos a ir al análisis de la ley 11.683, que ustedes creo que ya la tienen, según lo que fuimos quedando en las clases anteriores. Y el análisis de los sujetos empieza en el artículo 5. Yo les voy a compartir mi ley, así la vamos macheteando desde aquí. Primero voy a ver el chat, no sé si tengo... Esperen que tengo algunas preguntas en el chat, así que primero cerramos eso antes de entrar a los sujetos. Una vez perfeccionado el derecho imponible, también da nacimiento a la relación jurídica tributaria. Mirá, Nicolás, en realidad, cuando se perfecciona el hecho imponible, lo que da origen es a la obligación tributaria, que está, digamos, la obligación tributaria está comprendida dentro de la relación jurídica tributaria, ¿se entiende? O sea, la relación jurídica tributaria es como algo que es mucho más amplio. Entonces sí, pero si nosotros, digamos, si apuntás a la pregunta o a cómo podría ser encarado por ese lado, porque por ahí lo que preguntan es eso, es en realidad lo que da origen es a la obligación tributaria, ¿sí? A lo específico. Porque cuando hablamos de la relación jurídica, como decimos, siempre es más amplio y tratamos de que ustedes entiendan y conozcan cuál es la diferencia entre una y otra, y por sobre todas las cosas, porque también tenemos que tener en cuenta que una y otra tienen distintas fuentes, ¿sí? que dan nacimiento a estas obligaciones. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a compartir la ley. Vayan por favor al artículo 5. Y si se fijan, acá empieza el capítulo de sujetos de los deberes impositivos. El artículo 5 nos habla de los responsables por deuda propia. El artículo 6 nos habla de los responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Bien, vamos a empezar con el 5 hoy. Y nos dice, están obligados a pagar el tributo al fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios, con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el inciso E del artículo 8. Revisten el carácter de contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria, 2 puntos, y empieza a enumerar quiénes revisten el carácter de contribuyentes. A. Las personas humanas, capaces o incapaces, o con capacidad restringida según el derecho común. B. Las personas jurídicas, a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos del derecho. C. Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. D. Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias les consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible en las condiciones previstas por la ley respectiva. Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial y municipal y de la CABA, así como las empresas estatales y mixtas, quedan comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior. Entonces, la primera cosa importantísima que ustedes tienen que machetear en el artículo 5 es que en este se enumeran las personas que pueden revestir el carácter de contribuyentes. En cómo empieza el segundo párrafo que dice revisten el carácter de contribuyentes, ahí debe leerse que
pueden revestir el carácter de contribuyentes. Es decir, tienen la capacidad para ser contribuyentes y de acuerdo a lo que después cada ley tributaria indique estas personas. ¿Bien? Entonces, el artículo 5 nos habla de esto, responsable por deuda propia. ¿Qué es el responsable por deuda propia o contribuyente? Que es exactamente lo mismo, que a veces tampoco saben esto, pero cuando nosotros les preguntamos, ¿quién es el responsable por deuda propia? Y empiezan a hablar del artículo 5 y me enumeran todos los incisos y todo, pero es como que no, a veces no logran extraer que el responsable por deuda propia es el contribuyente. Y esto implica que es él el que perfecciona el hecho imponible. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba el otro día que Catalina dice que es el protagonista del hecho imponible? Bueno, ese es el contribuyente. Es en cabeza de quien se manifiesta la capacidad contributiva. Es aquel que perfecciona ese hecho imponible. ¿Bien? Entonces, estos contribuyentes que van a ser, o que en realidad pueden ser, todas las personas enumeradas en sus 4 incisos, ¿bien? ¿Cuál va a ser, digamos, la consecuencia de ser contribuyente? Que van a ser las personas que van a estar obligadas a pagar el tributo al fisco. Entonces, el contribuyente, como protagonista del hecho imponible, lo perfecciona y por lo tanto está obligado a pagar el tributo al fisco. Ahora, ese pago que va a tener que hacer el contribuyente perfeccionador del hecho imponible al fisco puede serlo personalmente, o sea, él mismo paga, saca su bolsillo y paga, o por medio de sus representantes. Entonces, acá ya vemos que en algunos casos va a ser el contribuyente quien pague, o quien esté obligado a pagar el tributo al fisco, y en otros casos no, porque lo va a tener que hacer por medio de sus representantes. ¿Bien? ¿Se entendió hasta aquí esto? Bueno, voy a tomar el silencio como Sí, afirmación. profesora. Buenísimo. Esto es muy importante. Entonces, perfecciona y tiene que pagar. Puede pagarlo él mismo o puede hacerlo por medio de sus representantes. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios? Entonces, si la persona humana fallece, sus herederos, van a ser los contribuyentes. Y lo mismo los legatarios, que en definitiva son sucesores a título particular, es decir, los herederos son sucesores a título universal, heredan todo el patrimonio. Los legatarios es a título particular, es decir, tienen o reciben una porción del patrimonio de aquel que se lo lega, ¿ok? Entonces, volvemos y vamos repasando. Obligados a pagar el tributo al fisco, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios. Con arreglo, obviamente, al Código de Fondo, que es el Código Civil y Comercial, y sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el inciso E del artículo 8. Por ahora, tengan solamente en la cabeza que el artículo 8 se refiere a la responsabilidad solidaria. Bien, el artículo 8 se refiere a la responsabilidad solidaria. Por ahí, si lo quieren machetear ahí, que lo vemos después. Bien. Entonces, ¿quiénes revisten o en realidad pueden revestir el carácter de contribuyentes? Obviamente, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, que cada ley tributaria les atribuya, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser? Primero, las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. Por lo tanto, cualquier persona humana puede ser contribuyente. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer un bebé que está ni siquiera nacido, está en la panza de su mamá. Civilmente ese bebé es una persona por nacer y tiene la posibilidad, digamos, de ser titular de derechos por más que ni siquiera ha nacido. Obviamente que esto queda supeditado a que nazca con vida, eso nos dice el Código Civil y Comercial, ¿verdad? Entonces, cualquier acto jurídico que realice ese bebé lo tiene que hacer por medio de sus representantes legales, que ¿quiénes son? Sus papás, su mamá y su papá, o su mamá y su mamá, su papá y su papá, ¿sí? O sea, del bebé tiene representantes porque por supuesto no puede actuar por él mismo. Ahora, este bebé, vamos a suponer que recibe en herencia un edificio entero de departamentos.
y se alquilan esos departamentos. Con lo cual, este bebé, por nacer en la panza de su mamá, recibe una renta mensual de, no sé, 1.000.000 de pesos, supongamos. Está clarísimo que este bebé, persona por nacer, tiene capacidad contributiva, ¿verdad? Entonces, ¿va a ser contribuyente? Sí. Ahora, ¿cómo va a ingresar el tributo al fisco? Y bueno, por supuesto que lo va a hacer por medio de sus representantes. Entonces, ahí está muy claro quién es el contribuyente y quién es el responsable por la deuda ajena del contribuyente, que serían sus padres. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con las personas que son incapaces o con capacidad restringida, todos los menores de edad, o las personas a quienes se les ha restringido su capacidad a través de una sentencia judicial. Ustedes saben que hoy por hoy la tendencia del código ya no es o hacia la incapacidad, sino hacia limitar la capacidad, es decir, dar una capacidad restringida a las personas humanas que sea realmente aquello que sea lo mínimo, la mínima intervención sobre esta persona y que solamente, digamos, sea en resguardo de la persona. Entonces, estas personas van a tener un representante y ese representante va a ser el que va a estar obligado a pagar el tributo al fisco en nombre del contribuyente. ¿Bien? ¿Quiénes más pueden ser contribuyentes? Las personas jurídicas, nos dice el inciso B, a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Entonces, las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Y ahí tenemos que pueden ser personas jurídicas, pueden ser contribuyentes todas las sociedades, por ejemplo. De hecho, la mayor parte de los contribuyentes o el fuerte de los ingresos del fisco vienen a través de sujetos contribuyentes que son personas jurídicas. Entonces, una sociedad anónima X, no sé, la que se les ocurra, Telecom. Perdón, me dicen, no me escuchan bien. Voy a apagar la cámara por las dudas, porque eso por ahí ayuda un poco. Les pido también por ahí si alguien más tiene la cámara para que también la apaguen y eso nos da mejor señal. Me avisan si se sigue cortando. Y por favor, si algo no se entendió respecto a lo que estuvimos viendo de las personas humanas. Les decía de las personas jurídicas. Disculpe, profesora. Disculpe. Hace ratito usted está explicando, Yo no escucho entonces nada. se entrecortó. No sé si lo puede repetir de nuevo. Se me entrecortó todo lo que me Se entrecortó lo que estaba diciendo usted. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, ¿quién habla? No sé Profesora. quién sos. Se corta lo que vos me decís a mí. Yo no escucho. Eleonora. Eleonora. ¿No serás vos la que tiene mala conexión? No sé si los chicos están escuchando, pero a mí se me cortó un poco. A lo No, mejor, acá pero también me dice Raúl mi que tiene compañera problemas de también. audio. Por eso sí, el problema sí, la clase pasada, ayer también tuvimos problemas con el Profe, ¿se profesor Ale. escucha bien? ¿A mí tampoco? Lo escribo por chat. No, sí, ahí te escuchamos. Se escucha horrible, No, le dice decía Paz. que ayer también hubo el mismo problema, pero si usted podía repetir lo que dijo porque no se le escuchó. Dale, todo, pero repetimos todo No, lo que vimos acá del artículo 5. las primeras oraciones, no sé, será, no sé, usted estaba hablando del artículo, que se quedó en el artículo 8, que era de responsabilidad solidaria, y ahí se cortó la comunicación. Bueno, a ver, lo que decíamos es, empezamos a ver, digamos, qué es lo que enumera el artículo 5. Tenemos 4 incisos en el artículo 5 y que nos dice quiénes en realidad pueden ser contribuyentes, quiénes tienen la capacidad para ser contribuyentes. Entonces, el primer inciso no voy a repetir todo, en todo caso, después, si tenemos alguna duda, lo ampliamos, pero yo te pido que me escribas, o si alguien más no escuchó, sí repito todo, pero por ahí fue un poco largo, me parece, para repetir todo el inciso A, pero básicamente nos referimos a las personas humanas. Entonces, tanto capaces como incapaces, todas las personas humanas tienen la posibilidad de ser contribuyentes, en tanto, por supuesto, perfeccionen el hecho imponible.
Y el ejemplo que yo les daba es con una persona menor de edad, o en este caso era una persona por nacer directamente, que tenga capacidad contributiva y que por lo tanto reviste la calidad de contribuyente, por más de que obviamente no va a ser esa persona quien ingrese el tributo al fisco, sino que lo va a hacer, por medio de sus representantes, que serán sus padres. ¿Bien? El segundo inciso nos habla de las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Entonces, aquí lo que les decía es que está el fuerte de los sujetos contribuyentes, que serían todas las empresas, básicamente. Entonces, una sociedad o puede ser algún sujeto al que el derecho privado le reconoce la calidad del sujeto de derecho y que no sea una sociedad en sí, como por ejemplo un consorcio, ¿bien? Ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial, se les reconoce la calidad de sujetos de derecho. Entonces, todos estos sujetos también tienen la posibilidad de ser contribuyentes. Entonces les decía, que piensan en cualquier empresa, vamos a suponer Telecom. Telecom perfecciona hechos imponibles, ¿sí? Por lo tanto, da nacimiento a la obligación tributaria, pero ¿quién es Telecom? O sea, ¿cómo hago yo para que a Telecom cobrarle el IVA? ¿Cómo hago para cobrarle actividades económicas? O sea, necesariamente tiene que haber una persona atrás, ¿bien? Una persona humana. Entonces, las personas jurídicas nunca van a pagar, entre comillas, personalmente, sino que siempre lo van a hacer a través de un responsable por deuda ajena, que sería el responsable por la deuda de la sociedad, y que en términos generales van a ser los administradores. Bien, entonces, por ejemplo, el gerente de una SRL será el responsable por la deuda de la SRL. El presidente del directorio será el responsable por la deuda de una SA. Y así sucesivamente. O sea, la persona que en definitiva esté encargada, ¿sí?, o maneje de alguna manera los fondos, va a ser, y que tome las decisiones, eso es lo más importante de todo, va a ser el responsable, ¿sí?, por la deuda de la persona jurídica. ¿Quién más puede ser contribuyente? Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior y aún los patrimonios destinados a un fin determinado cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Y aquí es donde encontramos, chicos, por ahí algunos de los vestigios de lo que sería la autonomía del derecho tributario. Porque fíjense, van a ser en definitiva los entes jurídicos que no interesa que no tengan la calidad de sujetos de derecho para el derecho privado. Y acá entraban las famosas sociedades de hecho, ¿sí?, que ya no existen más, ahora son las sociedades residuales, pero cualquier sociedad o cualquier ente jurídico, por más que no tenga la posibilidad en el derecho privado de ser sujeto de derecho, tiene la potencialidad de ser contribuyente en tanto perfeccione hechos imponibles, por supuesto, y cuando la ley tributaria así lo indique. Entonces, vuelvo con el ejemplo de las ex sociedades de hecho, que ahora serían las sociedades residuales. Son sociedades que se forman, van a tributar, ¿sí?, van a facturar, van a generar hechos imponibles, ¿sí?, todo fantástico, pero en el impuesto a las ganancias, lo que hacen es informar. Entonces, lo único que dicen es, bueno, esta sociedad ganó en el año 100.000 pesos, pero el impuesto no lo paga la empresa, sino que lo distribuye en sus socios y paga cada uno de los socios. Esto lo indica la propia ley del impuesto a las ganancias. Entonces, es un responsable por deuda ajena, por obligaciones formales en realidad en ese caso, porque lo único que hace es presenta la declaración, informa las ganancias de los socios y los socios tienen que pagar en cabeza propia. ¿Bien? Pero bueno, es, digamos, una modalidad específica. ¿Qué más podían revestir o entraban por ahí en este inciso cuando no teníamos algunas reformas que hay hoy en el código? Por ejemplo, las UTE. Entonces, una unión transitoria de empresas que empieza en los hechos a darse, después reconocida por una ley que complementa el Código Civil Viejo,
pero hoy por hoy ya forma parte del Código Civil y Comercial Unificado, ¿sí? Pero la UTE siempre fue un sujeto de derecho, perdón, del IVA. Entonces, teníamos unión transitoria de dos empresas cualesquiera, y esta unión transitoria, en cabeza propia, tenía que dar cumplimiento al impuesto al valor agregado. Entonces, facturaba, presentaba las declaraciones juradas de IVA y después tenía en ganancias el mismo tratamiento que les decía recién. Atribuía a cada una de las empresas su ganancia y las empresas tributaban en cabeza propia. Eso sigue siendo así, ¿sí? Tributan en cabeza propia. Entonces, vamos a suponer, porque esto es algo dinámico, donde ustedes saben que, digamos, los hechos imponibles, como hechos económicos que son, se van generando por la propia vía económica, con la evolución que van teniendo las sociedades, y por ahí las normas van quedando atrás y tienen que venir siguiendo, ¿sí?, a la evolución social. Entonces, si tuviéramos cualquier tipo de ente que fuera, digamos, de alguna manera una sociedad, alguna asociación, una entidad, una empresa en general, que nosotros sabemos que en lo que es el derecho no hay en ningún lado una definición específica de qué es una empresa, ¿sí?, sino que lo definimos más bien como por correlación con el empresario, que básicamente es tener un capital afectado, sujeto a riesgo, ¿bien?, y que sea con fin de lucro. Entonces, en tanto y en cuanto tengamos esos elementos y las leyes tributarias lo capten, ese ente va a tener la potencialidad de ser contribuyente y por lo tanto va a tener la obligación de pagar el tributo al fisco. El inciso D nos habla de las sucesiones indivisas, que también ya las hemos considerado, hemos explicado que existen y son una de las mayores manifestaciones de la autonomía del derecho tributario, en tanto y en cuanto, por supuesto, las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible y en las condiciones que las propias leyes prevean, ¿sí? Entonces, la sucesión indivisa, para que ustedes entiendan en qué consiste, es como una ficción, es una ficción que hace la continuación de la persona humana que ha fallecido. Entonces, para el derecho tributario, esa persona humana que falleció, en el momento en que fallece, se convierte en sucesión indivisa y sigue tributando en las mismas condiciones que venía tributando la persona humana. Al punto que sigue utilizando la misma quit, ¿bien? Y simplemente pasa a llamarse sucesión indivisa de fulanito de tal. Entonces, la sucesión indivisa, que tiene esta característica que no existe en ninguna otra rama del derecho, en nuestra rama va a tener esta característica de que directamente continúa la vida del contribuyente como si nada hubiese pasado. Entonces va a seguir tributando dependiendo, digamos, de lo que diga cada ley. Entonces, seguirá facturando, por lo tanto, seguirá pagando el impuesto al valor agregado, seguirá pagando los impuestos provinciales a los ingresos brutos o actividades económicas en Salta, y en ganancias también va a determinar el impuesto, tomando las deducciones que correspondan, hasta un momento en que la propia ley marca, referido básicamente a cuando la herencia ya se reparte entre los herederos. Entonces, hasta ese punto, el responsable por deuda ajena, que va a ser el administrador de la sucesión, va a ser quien tribute en cabeza o en representación de la sucesión indivisa. ¿Bien? Entonces, estos cuatro, que básicamente serían entonces, dijimos, personas humanas, personas jurídicas con capacidad, digamos, con calidad de sujeto de derecho, personas jurídicas sin calidad de sujeto de derecho y sucesiones indivisas, esos cuatro son los que tienen la potencialidad de convertirse en contribuyentes cuando perfeccionen los hechos imponibles. Y eso implica que están obligados a pagar el tributo al fisco y puede ser que lo tengan que hacer personalmente o que lo tengan que hacer por medio de sus representantes. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, profe, está muy claro. Buenísimo. Ahora vamos a complicarlo un poquito más y vamos a hablar de los responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Entonces, nos dice el artículo 6 que están obligados a pagar el tributo al fisco de las sanciones previstas en esta ley y tenemos dos incisos. Por un lado, van a tener que pagar
con los recursos que administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables. 2 puntos. Y nos nombra, rápidamente se los digo, después los leemos, el cónyuge, los padres, los síndicos, los directores, los administradores y los agentes de retención y percepción. Son 6, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica de los que están en el inciso primero? Que tienen que pagar el tributo al fisco, pero con los recursos que administran, perciben y disponen. ¿Bien? Y en el inciso 2, tienen que pagar el tributo al fisco los responsables sustitutos en la forma y oportunidad que se fijen para tales responsables en las leyes respectivas. Entonces, diferenciemos bien que en este artículo 6, que esto es consecuencia de la reforma del 2017, es como que se acomodó un poco este inciso para que quede más clarito. Tenemos 2 tipos, ¿sí?, de responsabilidad por deuda ajena. Lo que serían los solidarios y lo que serían los sustitutos. Introduzco la solidaridad que después la vemos en el artículo siguiente, ¿bien? Y se refiere, la solidaridad implica, tengo que pagar junto con. El responsable solidario es el que está a la par del contribuyente. Entonces tiene que responder juntos, al lado. En cambio, el responsable sustituto se pone por delante del contribuyente y responde al responsable sustituto y directamente desplaza al contribuyente de la relación jurídica tributaria. ¿Se entendió esto o lo repetimos? Porque es muy importante. ¿Puedes repetir? Bueno, repito. Responsables por deuda ajena pueden ser solidarios o sustitutos. ¿Ok? El solidario es aquel que responde junto con el contribuyente, a la par del contribuyente. Ya vamos a ver las condiciones, pero la idea es esta. El solidario responde a la par, junto. Responde uno, responde el otro. O responde uno o responde el otro. ¿Sí? En cambio, el sustituto directamente reemplaza. Es como que se pone adelante del contribuyente y paga él. El sustituto lo desplaza de la relación jurídica tributaria y directamente asume, de alguna manera, el rol que le correspondería al contribuyente. ¿Ahí se entendió? Doctora, sí. Sí, Sí, gracias. profe. Buenísimo. Buenísimo. profe. Es importantísimo que lo tengan la diferencia entre uno y otro. Entonces ahora, nosotros en el inciso primero tenemos los que van a ser después, en el 8, los solidarios. ¿Bien? Solo les anticipo esto y cuando veamos el 8 lo vamos a terminar de entender. La solidaridad es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el fisco primero tiene que ir contra el contribuyente. El fisco primero tiene que tratar de cobrarle al contribuyente, que es el que perfecciona el hecho imponible, y por lo tanto quien tiene la capacidad contributiva. Y si no logra que el contribuyente le pague, recién puede ir contra el solidario, que serían los que vamos a ver. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad solidaria es además subsidiaria. ¿Por qué? Porque primero está el contribuyente, que es quien tiene que responder. En cambio, el sustituto, dijimos, lo desplaza, por lo tanto ahí no hay subsidiariedad, porque ya lo desplazó al contribuyente y paga el sustituto. ¿Bien? Entonces, con esta introducción nos vamos a lo que nos dice el artículo 6. Están obligados a pagar el tributo al fisco bajo pena de las sanciones previstas en esta ley, por supuesto, si no cumple, sanciona. 1. Con los recursos que reciben o disponen. Entonces, todos estos 6 sujetos que menciona en sus incisos el punto 1 del artículo 6 van a responder con los recursos que administran, perciben o disponen. O sea, ¿los recursos de quién? Del contribuyente. ¿Bien? Porque acuérdense que el contribuyente era, por ejemplo, la persona humana, el hijo, el bebé por nacer. Entonces, el padre, que es el responsable por deuda ajena, responde con los recursos del bebé, que cuáles son los alquileres que cobró del edificio que recibió en donación. ¿Bien? O el administrador, el gerente administrativo de Telecom. ¿Con los recursos de quién? De Telecom. Con los recursos, entonces, que administran, perciben o disponen.
como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares, o sea, del contribuyente en definitiva, y en la forma y oportunidad que rijan para aquellos, obviamente, o sea, va a ser en el vencimiento que le corresponda al contribuyente, es decir, todo lo que vale para el contribuyente vale para el responsable por deuda ajena que tiene que cumplir por su cuenta, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes pueden ser? Por un lado, el cónyuge, que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. Entonces, el cónyuge, pero solamente si percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. Vamos a suponer el cónyuge de una persona que está privada de su libertad, es decir, una persona que está presa, esa persona se le quitó la administración de sus bienes y la va a tener su cónyuge. Entonces, en ese caso, ese cónyuge que percibe y dispone de las rentas de la persona privada de la libertad va a ser el responsable por la deuda de la persona presa. Entonces, le pongo un ejemplo de que todos conozcamos. Y para no hacerlo nacional ni político, vamos a suponer en su momento, cuando estaba preso Al Capone, que entre paréntesis, no sé si ustedes saben, que Al Capone cae preso por evasión tributaria. O sea, semejante mafioso, uno de los más grandes de todos los tiempos, lo buscaban por absolutamente todo, pero cayó por evasión fiscal, ¿sí? Y fue Alcatraz. Alcatraz no, ese es Harry Potter. Sí, no, Alcatraz está bien, Azkaban es Harry Potter, ¿sí? Entonces, en el caso de Al Capone, que por supuesto que tenía capacidad contributiva, cualquier cantidad de hechos imponibles, perfeccionamiento, bueno, en ese caso el tipo queda sin la posibilidad de administrar sus bienes. Por lo tanto, su cónyuge habría sido la responsable por deuda ajena para pagarle los recursos al fisco. ¿Bien? Pero fíjense que lo importante es esto, que percibe y dispone de las rentas propias del otro. Acuérdense que tenemos rentas de tipo ganancial, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en esto porque después en el impuesto a las ganancias, eso aplica más para lo que sería el impuesto a las ganancias y ahí lo van a estudiar un poco mejor cómo es el régimen de, digamos, en el impuesto de lo que serían las rentas gananciales y las rentas propias. No me voy a meter en eso porque es de otra materia, ¿ok? Pero tengamos en cuenta que lo que nos interesa ahora es que si el cónyuge básicamente maneja el dinero del otro, va a ser quien responda como responsable por deuda ajena. Inciso B. Y acá vienen los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo a las personas con capacidad restringida, en este último caso, cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias. Lo que les decía hace rato, esta nueva tendencia, ¿no?, en el Código Civil y Comercial Unificado de cuando se le quita, digamos, un poco de ejercicio de su capacidad a las personas, porque justamente tienen algún problema, y le llamamos personas con capacidad restringida, ya no les llamamos discapacitados, ¿sí? Con capacidad restringida, se les pone una persona de apoyo, que básicamente la idea es que esta persona lo ayude a la persona con capacidad restringida a poder realizarse en todos los aspectos de su vida. Entonces, esta persona de apoyo, en tanto y en cuanto por la sentencia judicial que la nombra como persona de apoyo, se le atribuyan funciones o cumplimiento de obligaciones tributarias, bueno, pues esa persona de apoyo será el responsable por deuda ajena del contribuyente, que sería la persona con capacidad restringida. ¿Bien? La mamá del bebé en la panza será la responsable por deuda ajena de su bebé. Y así con todos los otros casos. C. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de las sucesiones y a falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos. Entonces, en el caso de quiebras, el síndico o el liquidador, digamos, será el responsable por deuda ajena. Acuérdense que cuando la sociedad está concursada, o sea, está en concurso preventivo, pero no llegó a la quiebra, o sea, está en la etapa previa tratando de salvar a la empresa, el síndico es como un veedor que va a estar cuidando los bienes para que el sujeto concursado, que se llama el fallido, no se vaya justamente a la quiebra. Entonces, en ese rol de veedor, de cuidador de los bienes, no administra. El que administra es el sujeto fallido, ¿sí? Entonces, al no administrar, el síndico no va a ser responsable por deuda ajena. Solo lo va a hacer en el caso de la quiebra. Cuando ya el sujeto
fallido pasó la etapa esa y llega una quiebra donde ya no puede levantar la empresa y quiebra directamente, el síndico ahí sí asume la administración de la quiebra para liquidar los bienes y hacer frente a los acreedores con lo que pueda resultar. Entonces, en ese caso, el síndico sí cobra la calidad de responsable por deuda ajena en materia tributaria. Pero entonces, que quede claro que solo en las quiebras, no es en el concurso preventivo. Los representantes de las sociedades de liquidación, más de lo mismo, y quienes ejerzan la administración de las sucesiones, o sea, a eso se refiere a las sucesiones indivisas. Entonces, venía la persona humana viva, fallece, pasa a sucesión indivisa, y en ese momento que tenemos una sucesión indivisa hay que nombrar un administrador de la sucesión. Ese administrador de la sucesión va a ser el responsable por deuda ajena. Si no se nombrara o hasta tanto se nombre, el responsable por deuda ajena va a ser el cónyuge supérstite, ¿sí? Y los herederos, y bueno, y ahí irá, digamos, quedan todos como un poco en la bolsa, hasta tanto alguien se haga cargo y se nombre, ¿sí? Inciso D. Y acá, por ejemplo, para Eleonora y para cualquier otro administrador que esté escuchando, acá es donde entran ustedes. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a los que se refieren los incisos B y C del artículo 5. O sea, básicamente los administradores de empresas. Y cualquier persona en posición gerencial que lo que haga sea tomar las decisiones vinculadas a los tributos de los entes, de las personas jurídicas. Porque dijimos, la persona jurídica en sí es una ficción, ¿sí? Que va a estar manejada, siempre va a haber por atrás un órgano, ¿sí? Que le va a dar la voluntad y que va a estar dado por personas humanas. Bueno, esas personas humanas van a ser los representantes y por lo tanto van a ser los responsables por la deuda del contribuyente. ¿Que quién es el contribuyente? La empresa. Y yo lo repito mucho porque lo preguntamos en algunos finales orales y bueno, yo no sé si era por los nervios o qué, pero a veces les preguntábamos cuál era la responsabilidad del administrador de empresas y más o menos lo tenían en cuenta, pero decía, bueno, pero ¿de quién? O sea, con los recursos que administra, percibe, dispone. Bueno, pero ¿de quién? Del contribuyente, que es la empresa. Entonces, si nosotros tenemos el IVA, por ejemplo, hablábamos de Telecom, y el IVA de Telecom, vamos a suponer que en un mes da a pagar, no sé, 5 millones de pesos. Y Telecom no lo paga. ¿Qué pasa? ¿El administrador tiene que pagarlo de su bolsillo? Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que el administrador sí es el responsable de hacer el pago, pero ¿con qué plata? Con la de Telecom. O sea, con los recursos que el administrador dispone de la empresa, que es el contribuyente. Bien, si la empresa no paga y bajo determinadas condiciones, recién puede ser que el administrador tenga que pagar con sus propios fondos. Y por eso es que es tan grave la responsabilidad solidaria que vemos a continuación, ¿sí? Pero entonces, fíjense, el inciso E, perdón, nos dice, los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios y las sociedades gerentes o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que grava las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero. Entonces, en definitiva, cualquier otra sociedad, ¿sí? O otro ente jurídico, administradores de patrimonios, acá ahora lo aclara, todo esto que está en cursiva es lo que vino con la reforma, ¿sí? Pero antes no lo decía, pero un administrador de un patrimonio, y ahí entraba de cabeza lo que serían los fiduciarios de los fideicomisos. Ustedes, no sé si más o menos conocen la figura del fideicomiso, pero el fideicomiso es un patrimonio de afectación. Es decir, es un conjunto de bienes que los fiduciantes, que eran los dueños anteriores, los ponen en este fideicomiso, ¿sí? Y están bajo responsabilidad del administrador de ese fideicomiso, que es el fiduciario. ¿Bien? Entonces, este fiduciario es el responsable de las obligaciones tributarias del fideicomiso. ¿Sí? Tienen otros nombres, pero básicamente es un administrador. Y F, los agentes de retención y los de percepción de los tributos. Entonces, los agentes de retención son aquellos sujetos que en el momento en que van a pagar
algo, retienen una parte, es decir, pagan de menos, y esto que retienen se lo tienen que pagar después al fisco. Eso es un agente de retención. Por lo tanto, uno le retiene a sus proveedores. Yo cuando le pago a mi proveedor, le retengo una parte del importe y eso se lo pago al fisco. ¿Bien? Y los agentes de percepción son aquellos que van a sumar en lo que ellos tienen que cobrar un importe en concepto de percepción que también después se lo tienen que pagar al fisco. Entonces, el de percepción lo que va a hacer es sumarlo en la factura y por lo tanto voy a ser agente de percepción de mis clientes. Entonces, soy agente de retención de mis proveedores y soy agente de percepción de mis clientes. ¿Por qué están aquí? Los agentes de retención y percepción tienen responsabilidad, que puede ser solidaria, que la vemos en un ratito cuando ampliemos en el artículo 8, ¿sí? Por el tributo que en definitiva el contribuyente, ¿sí?, no paga o deja de pagar respecto o limitado al importe de la retención o la percepción. ¿Bien? Entonces, estos 6 sujetos que nombramos, lo que me interesa que les quede muy claro es que están obligados a pagar el tributo al fisco, pero por cuenta de otro, que ese otro es el contribuyente, al que ellos representan de alguna manera. ¿Y con qué dinero tienen que pagarle al fisco? Con el del contribuyente. Tienen que pagarle con el dinero del contribuyente. ¿Bien? Vamos a pasar al artículo 7, que nos habla de los deberes de los responsables. Y esto, les hago la introducción muy rápida, se refiere a la parte de las obligaciones de tipo formal. O sea, para no dejar afuera, en definitiva, los deberes formales, porque antes veíamos que nos está hablando siempre de obligación de pago. Entonces, aquí, en el artículo 6, nos habla de la obligación tributaria. O sea, están obligados a pagar el tributo al fisco, con los recursos que perciben, pero no nos dice nada de lo que serían las obligaciones formales. Y cae de maduro que si están obligados a pagar el tributo, también van a estar obligados, o deberían estar obligados, a dar cumplimiento a las obligaciones formales. Por ejemplo, presentar la DJ, contestar el requerimiento. Pero para que eso no quede en la deriva, tenemos el artículo 7, que básicamente lo que nos dice es eso. Están obligados a cumplir los deberes formales del contribuyente. Entonces, los responsables mencionados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo anterior tienen que cumplir por cuentas los representados y titulares de los bienes que administran o liquidan o en virtud de su relación con las entidades a las que se vinculan, con los deberes que esta ley y las leyes tributarias imponen a los contribuyentes en general para los fines de la determinación, verificación y fiscalización de los tributos. Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior también deberán ser cumplidas en el marco de su incumbencia por los agentes de retención, percepción o sustitución. ¿Bien? Entonces, básicamente, el 7 apunta a lo que serían las obligaciones de tipo formal. Vamos al que genera más dificultad, que es el artículo 8. Fíjense cómo empieza. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubieres, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. 2 puntos. Y ahí nos empieza a enumerar a varios de los sustitutos. No vamos a llegar a verlos a todos hoy, o por lo menos no en profundidad. Vamos a llegar hasta donde podamos y se va a seguir la clase que viene. ¿Bien? Entonces, lo importante es el primer el copete. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas, ¿quiénes? Perengano, Sultano, y ahora los enumera. Pero entonces, fíjense la diferencia entre el artículo 6 y el artículo 8. En el 6 nos dice que están obligados a pagar con los recursos que administran, perciben o disponen. Es decir, paga el responsable por deuda ajena, pero con la plata del contribuyente. En cambio, en el 8, lo que nos dice es que responden con sus propios bienes. Entonces, en este caso, el sujeto, el administrador, el gerente de Telecom va a tener que pagar de su propio bolsillo los 5 millones de pesos del IVA de Telecom.
Con lo cual no es menor, ¿sí? No es menor estar en el 8. Y vamos a ver cuándo vamos a estar en el 8. O sea, van a ser los sujetos que ya vimos, pero en determinadas condiciones. Entonces, el inciso A nos dice que van a ser responsables solidarios todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6, o sea, el cónyuge, los padres, el síndico, los directores, los administradores. Los agentes de retención, no. Los agentes de percepción, no. O sea, solo el inciso A a E. ¿Sí? Entonces, todos ellos, ¿sí? Todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6, cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable, subjetivamente. En las mismas condiciones que el párrafo anterior, los socios de las sociedades regidas por la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades y sus modificaciones, y los socios solidariamente responsables, de acuerdo con el derecho común, respecto a las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren. Entonces, ¿qué nos dice este inciso A? Que todos los responsables que vimos en el artículo 6, inciso 1, AE, padres, tutores, síndico, etc. ¿Sí? Todos los que nombramos, salvo los agentes. Todos ellos responden con sus propios bienes. ¿Sí? Fíjense cuándo, por el incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el tributo. Entonces, la primera cosa es que es por incumplimiento de sus deberes tributarios. Tiene que haber un incumplimiento del responsable por deuda ajena. Es decir, por lo menos necesitamos culpa, por lo menos necesitamos negligencia, que es una de las especies de la culpa. Entonces, por lo menos necesito eso. Como máximo, dolo, ¿sí? La intención de no pagar porque no quiere pagar. Pero entonces, por incumplimiento de los deberes tributarios del responsable, ¿sí? Por esa razón es que el contribuyente no abona. Bien, entonces, lo primero que necesito es que haya un incumplimiento de los deberes a cargo del responsable. Segundo, necesito que los deudores no regularicen su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Es decir, y acá no me quiero meter en el procedimiento en sí, que lo vamos a ver después, pero básicamente lo que va a ocurrir es que el fisco tiene que intimar al contribuyente. Lo intima y dentro de los 15 días de recibir esa intimación, el contribuyente no paga. Bien, esta intimación que recibe el contribuyente puede ser que se dé en el marco de una determinación de oficio, que es un procedimiento que vamos a ver después, o que sea una intimación común. Entonces, por ejemplo, Telecom no pagó el IVA del que estábamos charlando de 5 millones de pesos. Viene el fisco y lo intima. Y Telecom paga dentro de los 15 días, se acabó el problema. Bien, para el responsable solidario. Entonces, tiene que haber un incumplimiento por parte del responsable solidario. Tiene que haber además una falta de pago después de una intimación al contribuyente. Bien, y además nos dice al final que no va a existir esta responsabilidad para quienes logren demostrar que esa responsabilidad no les es imputable subjetivamente. Que esto básicamente quiere decir que logren demostrar que ellos no tuvieron culpa o que no tuvieron dolo. Que ellos no tuvieron culpa o que no tuvieron dolo. Que la negligencia por la cual se incumplió esto no les es imputable. ¿Bien? Entonces, quedó claro, ¿no? O sea, el gerente de Telecom, de nuestro ejemplo, va a tener que pagarlo en tanto y en cuanto haya sido un incumplimiento de sus deberes tributarios. Por ejemplo, él es la persona que está encargada de presentar la declaración jurada y no la presentó porque no lo hizo y punto, y no tiene ninguna razón para justificar por qué no la presentó.
Y además pasan los 15 días y la empresa no paga. Bien, entonces, en este supuesto recién va a tener que pagar con sus propios bienes y solidariamente con el contribuyente. Bien. Nos dice que en las mismas condiciones, los socios de las sociedades regidas por la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley de Sociedades. Estas son las sociedades que se conocen como las residuales, ¿sí? Las ex de hecho. Entonces, los socios de esas sociedades juegan, digamos, con las mismas reglas que los responsables solidarios. ¿Bien? ¿Quedó claro esto hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a el segundo inciso. El segundo nos dice y nos refiere, digamos, a los síndicos, pero no en las mismas condiciones que el A. Es distinto. Fíjense acá nos dice. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de los concursos y de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto a los periodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo. En particular, si dentro de los 15 días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, como si con una anterioridad de 15 días al vencimiento del plazo para la verificación de los créditos, no hubieran requerido a la FIP las constancias de las respectivas deudas tributarias en la forma y condiciones que establezca dicho organismo. Entonces, el síndico, para caer en el inciso B, no está en las mismas condiciones que el A. Acá, fíjense, primera cosa es que el síndico puede ser tanto el del concurso como el de la quiebra. En el inciso anterior, o en el punto anterior, hemos visto que solamente era el de las quiebras, ¿sí? En cambio, aquí entra también el del concurso. ¿Por qué? Porque el incumplimiento que tiene que haber por parte del sujeto responsable por deuda ajena está vinculado a que, fíjense, no hagan las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de tributos adeudados por los responsables respecto a los periodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo. Es decir, ellos tienen la obligación de cumplir con estas tareas. Si no lo hacen, recién ahí se desencadena su responsabilidad solidaria. Y nos dice, en particular, o sea, dentro de todas estas obligaciones que tiene el síndico, lo que más interesa, o justamente lo que los va a hacer caer en este inciso B, es el hecho de no avisarle al fisco, ¿sí? Dentro de los 15 días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, como si con una anterioridad a 15 días al vencimiento del plazo para la verificación de los créditos, no requieran a la FIP las constancias de las respectivas deudas tributarias. Y acá, a mí lo que me da la impresión siempre es que el fisco tiene como una coronita en el proceso concursal. ¿Por qué? Porque el resto de los acreedores lo que tienen que hacer es notificarse a través de los oficios que se publican, de los avisos que se publican, de que un acreedor está siendo concursado y por lo tanto tiene que ir a verificar el crédito. En cambio, al fisco hay que avisarle, o sea, el síndico, si no le avisa, primero, apenas asume el cargo tiene 15 días para avisarle al fisco, ¿sí? Pero además, 15 días antes de que se termine el plazo para verificar los créditos, también le tiene que pedir cuál es la deuda tributaria. Con lo cual el fisco tiene dos momentos en los cuales, de alguna manera, se está obligando al síndico a que le avise, che, fisco, ojo que este perenganito está concursado y por lo tanto, decime cuánto es la deuda para verificar el crédito. Cosa que no hace el síndico respecto al resto de los acreedores. O sea, el síndico no le va a golpear la puerta a todos los acreedores del deudor para ver qué pasó, ¿sí? Pero bueno, entonces, en los casos en que el síndico no haga eso, que incumpla con este deber de información al fisco o cualquier tipo de gestión vinculada a la asunción de su cargo, ¿sí? Le va a desencadenar el hecho de que pueda tener que pagar el tributo con sus propios fondos. El inciso C nos habla de los agentes de retención por el tributo que omitieron retener una vez vencido el plazo de 15 días de la fecha en que correspondía efectuar la retención
si no acreditaren que los contribuyentes han abonado el gravamen y sin perjuicio de la obligación solidaria de los contribuyentes para abonar el impuesto no retenido desde el vencimiento del plazo señalado. Entonces, con los agentes de retención, después va a pasar lo mismo con los de percepción, tenemos dos supuestos distintos. Por un lado, el hecho de omitir retener, es decir, directamente va y le paga y no le retiene nada. Le paga la totalidad a su proveedor y no le retuvo ni un centavo. Entonces, eso es omisión de retención. Entonces, en los casos donde omite retener, va a tener responsabilidad solidaria. Pero fíjense, ¿cuándo? Una vez vencido el plazo de 15 días de la fecha en que correspondía efectuar la retención. Pero además, se necesita que no logren acreditar que los contribuyentes pagaron el impuesto correspondiente. Y además nos dice, sin perjuicio de la obligación solidaria del contribuyente para abonar el impuesto no retenido desde el vencimiento del plazo señalado. O sea, lo que se pretende con esto es que, primero, los sujetos retengan. Entonces, si no retiene, vamos a suponer que en el pago que le hace una empresa X a una empresa A, le correspondía retener 100 pesos en concepto de impuesto a las ganancias. Por esos 100 pesos que no retuvo, el agente es responsable solidario. Pero lo que necesita para tener que pagar efectivamente de su bolsillo esos 100 pesos que son del contribuyente es no lograr acreditar que el contribuyente después de la declaración jurada igual pagó el tributo al fisco. Entonces, si prueba eso, directamente ya no tiene que ingresar. ¿Bien? Y por otro lado nos dice, sin perjuicio de la obligación solidaria de los contribuyentes para abonar el impuesto no retenido. Esto quiere decir, o es lo que se conoce como la autorretención. Entonces, la empresa A, lo que tendría que haber hecho en el momento que X no le retuvo cuando le pagó, es hacerse una autorretención e ingresarla a él. ¿Bien? Entonces, el supuesto del primer párrafo del inciso C está referido a la omisión de retener. Ahora, el segundo párrafo nos dice, asimismo, los agentes de retención son responsables por el tributo retenido que dejaron de ingresar a la FIP en la forma y plazo previstos por las leyes respectivas. Este segundo supuesto es más grave y vamos a ver que las sanciones después también son más severas, porque acá lo que la gente hizo es que efectivamente le retuvo al proveedor. Entonces, en este caso, la empresa X, cuando le pagó a A, sí le retuvo los 100 pesos, pero después no se los ingresó al fisco. Entonces, esto es más grave, ¿por qué? Porque la gente se quedó con plata que no es de él. Se quedó con plata que es tributo ajeno, porque es tributo del sujeto retenido. Al punto que ese sujeto retenido se puede computar esa retención. Entonces, operativamente, ¿cómo funciona esto? Cuando el sujeto X le paga al sujeto A, le va a dar, por ejemplo, un cheque o una transferencia y le va a dar un certificado de retención. Entonces, le pagó, no sé, 9.000 pesos y 100 pesos de retención. Entonces, el total de recibo es por 9.100 pesos. Va a tener 9.000 en forma de cheque o transferencia bancaria y 100 en un papelito que dice que es una retención, que además tiene que estar firmada por el sujeto que lo emite. Entonces, el hecho de que el sujeto A ya tenga ese comprobante lo habilita a computarse esa retención en su declaración jurada. Por eso es que es tan grave, ¿bien? Porque la plata es de él, ya se la retuvo y le da el derecho a cómputo. Entonces, el fisco, en este caso, si se fijan, se queda sin cobrar eso, porque uno se lo resta como impuesto ingresado y el otro no lo paga, ¿bien? Entonces, en este caso, también el agente va a tener que pagar, va a ser responsable solidario por ese importe que el contribuyente dejó de ingresar. Y esto además sin perjuicio, repetimos, de todas las sanciones que vienen vinculadas a esto que están en los artículos 45 y 46 de esta propia ley. ¿Bien? Y si superan determinados umbrales, además puede caer en la ley penal tributaria y previsional. O sea, el hecho entonces de retener y no ingresar es mucho más grave que omitir retener. ¿Bien? No sé si quedó claro esto o quieren que repitamos. Profesor, una consulta. En Sí. el caso de omisión de retener, dijo que tenía que demostrar que
al contribuyente, digamos, no se le retuvo. Habría que hacer una autorretención. ¿Cómo se hace eso en la práctica, digamos? ¿Cómo se genera eso? Bien, ¿cómo es tu nombre? Lourdes, Lourdes. Lourdes Te hago una pregunta, ¿vos trabajás, Lourdes? sí, Sí, ahí está, bueno. La haces por Sicore. No sé si conoces el ajá, Sicore. sí, 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 El sí, SICORE, bueno, para los que no conocen, el SICORE es el aplicativo a través del cual se presentan, digamos, las declaraciones juradas vinculadas a las retenciones. Hasta ahora, porque se está viniendo el CIRE, que es como más online, digamos, pero no importa, nos quedamos con el SICORE, que es sí, el que aplica la mayoría. El CIRE hasta ahora está para las mineras y un par más que son grandes. Pero entonces, te haces la autorretención a través de SICORE, te pones tu propia quit como sujeto retenido y la pagas sí. directamente. Ah, perfecto, Así se hace en la perfecto, práctica. perfecto. Bien. Ah, porque, De hecho, así digamos, yo también la hacen. declararía, ¿Cómo? no, perdón, porque si no está, o sea, no me estoy tomando esa retención porque no me la hicieron, digamos, pero sí la estaría pagando la parte esa del tributo al declarar esa venta, por ejemplo, en la declaración jurada de IVA. Claro. Entonces eso es lo que tendría que probar el agente que no retuvo para liberarse de la responsabilidad solidaria. ¿Se entiende? Entonces, Ah, vamos a nuestro ejemplo. La empresa A presenta su declaración jurada del IVA. Vamos a suponer que la retención era de IVA y que la retención sí, eran 100 pesos, ¿sí? Entonces, esta retención de 100 pesos que X no le hizo a A, al presentar su declaración jurada y no informa ninguna retención, quiere decir que ya pagó el tributo, porque esa venta quedó declarada ahí. claro, en el libro Entonces, ingresó IVA a al tributo ventas. al fisco. ¿Cómo? Está declarado en el libro IVA a ventas, digamos, está como débito Claro. fiscal. El tema es que acá también hay jurisprudencia respecto de esto, que cuando nos dice el hecho de acreditar que el contribuyente abonó el gravamen, no, no es como tan genérico como decir, bueno, pero acá está la DJ de IVA y mira, no tomó la retención. O sea, hay que hacer como un poquito más. Realmente se tiene que ocupar de probar que esa venta está incluida en esa declaración jurada. O sea, tiene como un paso más de lo que sería parte probatoria, digamos. ¿Bien? Que hoy Claro, por hoy me parece que está bastante más simplificado con todo esto del IVA digital, porque lo que les decía al principio, en el IVA digital yo le muestro toda mi operación al fisco, o sea, me desnudo ante el fisco y le digo, mis ventas fueron todas estas, le doy un listado. Y le digo, vendí este es el número de factura, la fecha, el quit al que le vendí, tanto es de neto, tanto es de IVA, tanto es de percepción, todo, 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 todo. Entonces, ahí se la estoy informando. Y si después ese IVA sí, digital cruza directamente con la DJ de IVA como tiene que ser, digamos, me está facilitando de alguna manera esta prueba de que al no retener, el otro no se tomó tampoco la retención y por lo tanto ya ingresó el tributo al fisco. ¿Bien? Pero eso es muy perfecto. nuevo, ¿sí? O sea, hay que probarlo en principio. ¿Se entendió? Bien. Pero sí o sí es necesaria hacer la autorretención o no, de Y es lo generar que la te auto. manda la ley. De ahí, si me preguntas si se hace o no se hace, yo en mi vida tengo en este momento 10 años de ejercicio profesional y no lo vi nunca. Nadie que se haga una Claro. autorretención. Ah, Esa es la perfecto. realidad. Sí, no, Pero bueno, yo hay, tampoco en la práctica lo vi, digamos. claro, no. Pero si vos te fijas, ojo al piojo, porque acá dice sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes. O sea, si se viene una determinación de oficio y se ponen jodidos con este tema, cae. Pero bueno, son cosas Claro, que hay voluntad política por ahora de ir contra este tema, ¿no? claro, claro. Perfecto. Muchísimas Así que, gracias. no, por favor. Bueno, agentes de retención y vamos a los de percepción y ahí cortamos porque si no después vamos a tener que ver el inciso E muy rápido y no es la idea, ¿sí? Entonces dijimos, los de percepción serían los que suman el tributo en su factura, o sea, se lo cobran a los clientes. Entonces, los agentes de percepción, siempre cuando ustedes estén leyendo un inciso, por ahí ya cuando estamos en uno más lejos, vuelvan al copete, ¿sí? Para no perderse en qué estamos viendo. Eso por ahí es una forma fácil de no perderse en qué estamos estudiando. Entonces, responden con sus propios bienes, solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones, ¿quiénes? Los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir
o que percibido dejaron de ingresar en la Administración Federal de Ingresos Públicos en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas, si no acreditaren que los contribuyentes percibidos no han abonado el gravamen. Entonces, si se fijan, es muy parecido al inciso de agente de retención, pero acá hay por ahí una digresión que hacer, sobre todo los que trabajan capaz que me van a entender un poco más. Yo les dije, los agentes de percepción lo que hacen es sumar el tributo en su factura. Si ustedes van a ver los regímenes de percepción, lo que dice es que el momento en que corresponde efectuar la percepción, vuelvo, perdón, un minuto antes. Acá tenemos la norma, digamos, que le da origen a los agentes de percepción, digamos, la posibilidad de que existan sale de la 11683. Ahora, después, el establecer quiénes son agentes de percepción en los hechos, o sea, va a ser sulanito, menganito, perenganito, o genéricamente, por ejemplo, todos los vendedores mayoristas, ¿sí? Como sería en Salta, para el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, tenemos una normativa que va a emanar del ente recaudador que va a nominar quiénes son los agentes de percepción, ¿ok? Entonces, en estas resoluciones que nombran los agentes de percepción, no solamente dicen quiénes van a ser, sino da como todas las especificaciones formales vinculadas a, bueno, fantástico, soy agente de percepción. Ahora, ¿cómo percibo? ¿Cuándo percibo? ¿Cómo ingreso? ¿Qué hago? Y no vayan a creer que es sencillo, es bien complejo, al punto que yo nunca creí, pero en este momento tengo en mi escritorio, o sea, no acá porque estoy en mi casa, pero en la oficina tengo un mamotreto gigante, rojo, gigante, o sea, llama la atención, de los regímenes de retención y percepción de todo el país. O sea, se volvió tan complejo y por ahí los clientes tienen tantas dudas al respecto que te llaman y te dicen, che, tengo que sacar este pago, ¿qué hago? Porque son agentes en Salta, en Jujuy, en Tucumán, y paren un poco, digamos, ¿sí? O sea, es bien complejo, chicos. Entonces, les decía, en general, todos los regímenes de percepción lo que nos dicen es que el momento en el cual corresponde efectuar la percepción es el momento de la factura. Pues bien, entonces yo facturo a cualquiera, le facturo un concepto 100 pesos más 21 de IVA más, por ejemplo, 3 de percepción. Facturé, vamos a suponer que facturé hoy, que es 29 de abril, ¿sí? Yo esa factura, es muy posible que en las condiciones del mercado no la cobre tan rápido. O sea, es muy común otorgar financiación, ¿sí? Entonces, no sé, la cobro, por ejemplo, a 30 días, o cobro una parte ahora y la otra 30 días, la otra 90, etcétera, según las condiciones pactadas en lo que es comercial, ¿sí? Pero yo la percepción ya la hice con la factura, porque la normativa de percepción me obliga a que yo la incorpore en la facturación. Y después, el vencimiento para presentar la declaración jurada y pagarla es junto con ingresos brutos, básicamente en todas las jurisdicciones. Entonces, yo facturo hoy, 29 de abril, hago la percepción y la declaración jurada, como agente, me está venciendo aproximadamente el 15 de mayo. Es muy posible que yo el 15 de mayo no haya cobrado esa percepción. Por lo tanto, no la percibí. O sea, en los hechos yo no percibí la percepción que facturé. ¿Se entiende? Entonces, termina siendo muy injusto porque los contribuyentes, los agentes de percepción terminan pagando un tributo de terceros que ellos todavía no percibieron. ¿Bien? ¿Y qué decir cuando vamos a suponer, es más fácil verlo cuando directamente no cobró la factura, la tengo para cobrar? Pero, ¿qué pasa en los casos donde yo recibí un cheque diferido? O sea, tampoco la cobré, porque yo tengo un documento que en definitiva es una obligación de pago para el emisor del cheque, pero yo tampoco lo cobré. Ahí lo podemos discutir un poco más. Bueno, usted tiene la posibilidad de descontar el cheque, qué sé yo. Pero básicamente hay una posición muy cómoda de los fiscos donde ellos reciben el cobro de la percepción, cuando en la actividad económica eso en los hechos los agentes no la cobraron, ¿sí? Yo en este momento tengo una discusión judicial de un contribuyente vinculado con esto y que la peleé de peleadora que soy nomás, porque la multa, les cuento lo que había pasado, es, hacemos la declaración jurada de agente de percepción y la persona del estudio que tenía que mandar lo que se conoce como la OPE, o sea, en rentas, el pago se hace por orden de pago electrónica, es un clic que uno hace
en la página de AFIP, de rentas, perdón. Entonces, la opción, se despliega un menú. La primera es hacer una OPE de tipo tradicional, que consiste en que se debita automáticamente de la cuenta bancaria del contribuyente. Y la segunda opción es hacerla por interbanking, o sea, el contribuyente tiene que entrar y pagarla como ustedes entran, por ejemplo, al home banking, apago mis cuentas y pagan, no sé, la luz, el gas, la tarjeta de crédito, lo que quieran. Sería igual, solo que lo hace la empresa a través de otro medio de interbanking. Bueno, en este caso, la empresa siempre pagaba por la OPE tradicional, es decir, con débito automático. ¿Qué pasó? La persona que hizo el clic marcó interbanking. Entonces el contribuyente ni cuenta se dio, porque obviamente no está pendiente de si se le debita o no se le debita la OPE de rentas, y pasó. ¿Cómo salta? Porque yo misma, haciendo la auditoría, veo que estaba faltando el asiento del pago de la percepción y digo, ¿qué pasó acá? Voy a ver la cuenta tributaria, pum, impago. O sea, yo me di cuenta más o menos 2 meses después de que pase esto. Entonces automáticamente lo llamo al gerente y le digo, che, no se pagó la OPE, hay que pagarla, listo, hacémela, la pagó, ¿sí? 2 meses después. Al año de esto llega la intimación de rentas, ¿sí? La determinación, el sumario se llama en realidad el sumario, para que se pague la multa por la falta de pago, ¿sí? de la declaración jurada de agente de percepción. Bueno, entonces le empezamos a discutir, porque si uno va al Código Fiscal, y si lo vemos después acá también, la omisión efectivamente es la omisión de ingresar la percepción. Entonces está fantástico, pero la gravedad de esto, o sea, acá no había omisión de percibir. Acá lo que había era omisión de pagar la percepción. Entonces, entre las cosas que discutimos, además de que discutimos qué perjuicio fiscal puede haber si después de un año recién se dieron cuenta y que además le ingresamos con los intereses, o sea, el caso tiene que ser, la multa debería correr cuando el agente percibió y nunca ingresó, o sea, no ingresó nada, entonces viene el fisco y me intima. Entonces, fantástico, me intima, pago los intereses y pago la multa. Pero en este caso ya se había pagado, ¿sí? Entonces le decimos, primero que no corresponde porque lo que habría que hacer es, o correspondería en el caso donde directamente no se hubiera pagado. En este caso sí se pagó. Segundo, se pagó con los intereses. Tercero, te diste cuenta después de un año, o sea, no sé qué perjuicio tenés. Y cuarto, y esto es lo que más me encanta de lo peleadora que soy, es que, les digo, acá tenemos un montón de facturas que no están cobradas. O sea, no hay efectiva percepción como para que yo tenga que pagar esto, pero al margen de eso, para que encima ustedes me multen porque no lo pagué. ¿Bien? Entonces, bueno, está en este momento en discusión, les digo, hace 3 años, lo estamos discutiendo con una doctora que es divina, y bueno, vamos a ver qué pasa. Sigue ahí sin novedades, así que si me dan la razón, lo sabrán. Ojalá sean ustedes el curso que se entere de que tenemos buenas novedades al respecto, porque la verdad es que sería interesantísimo que la justicia le ponga un freno a esto, porque es un avasallamiento, ¿sí? O por lo menos, Profesora, esa es mi concepción, sí. disculpe, le hago una consulta a Lourdes de nuevo. Y en el Sí. caso de que haya percibido, haya facturado y haya percibido, ¿no? Sí, Fue de un crédito, ¿sí? De una factura dada a crédito. Y yo pagué la percepción y ese crédito se convierte en incobrable. uf. Bueno, está, lo mismo. Estamos lo mismo, ¿no? Ahora habría que ver, porque no sé, bueno, sí, el tema es que se convierte en incobrable después, digamos. Claro, después, sí, por ejemplo, vendía 90 días, pero facturé hoy y me tendrían que haber pagado en 90 días y no me pagaron, y bueno, y se dan todas las condiciones para que lo tomen como un incobrable. Yo en ese caso haría la nota claro, el tema es que la nota de crédito te piden que la hagas en el mes. Claro, Es otra burrada, digamos. O sea, te dicen, vos me podés anular la operación, pero dentro del mismo mes. claro. Sí, o sea, a ver, correctamente hablando, lo que dicen las resoluciones, sobre todo la de Salta, que es la que tengo un poco más presente, es Sí. nada, no podés hacer nada, al piste perdiste, moriste con la percepción. A mí me parece, volvemos, ¿no? A la interpretación de la norma tributaria con razonabilidad. O sea, no podés exigirle a un agente que te ingrese el tributo de un tercero que no lo cobró. O sea, no Exacto. tiene razonabilidad.
para mí correspondería hacer la nota de crédito, después vamos y la peleemos con la doctora divina esta que te digo, y ojalá no tenga razón, ¿sí? Pero Claro. hay que discutirlos, hay que judicializarlo, te llevan a ese extremo que a mí me parece que es un derroche de recursos para todo el mundo. Pero bueno, son las normas Lo que ideal hay. sería que cambien la RG y sea en el momento de lo percibido, digamos. Y sí, pero bueno, lo ideal sería que la democracia funcione bien, viste, que este país Sí, fuera lo próspero que tiene que ser, etcétera. O sea, un lamentablemente, pero montón sí, de cosas. acá aspiremos a eso porque somos el futuro, me incluyo, entre la gente joven. Bueno, chicos, estamos Gracias. en el horario. Les repito, les pido 1.000.000 de disculpas porque, bueno, lo que sucedió hoy. Así que, bueno, seguiremos la clase que viene, que no sé quién la da, pero bueno, ahora les aviso a los profes hasta dónde llegamos y bueno, por favor, si tienen alguna duda, la plantean en la clase que viene, la plantean en el foro y bueno, seguimos, ¿sí? Nos vemos. A ver, perdón, acá tengo una pregunta, último momento, de Guillermo Eduardo. ¿Responsabilidad solidaria es diferente de responsabilidad subsidiaria? Es pregunta, afirmación, no sé, pero bueno, a ver. Volvemos. En realidad, la subsidiariedad, Guillermo, viene de la mano con la solidaridad por cómo está redactado, por cómo está armado en la 11683. O sea, el hecho de ser subsidiario quiere decir que viene después de, en subsidio de. Eso es subsidiario, ¿sí? La característica de la responsabilidad solidaria que nosotros tenemos, que implica ir a la par del otro, dice, es además subsidiaria. ¿Por qué? Porque está bien, van a la par, contribuyente y responsable por deuda ajena, van a la par. Pero lo más importante es que el fisco tiene que ir primero contra el contribuyente. Por eso es subsidiaria. Si el contribuyente no paga, fíjate que dice, dentro de los 15 días recibirá la intimación de pago, si el contribuyente no paga, recién va contra el solidario. Por eso es que es subsidiaria. Y en todos los otros casos también, o sea, el primero le va a exigir al responsable por deuda propia, que es el contribuyente. Y después recién al contribuyente, al responsable por deuda ajena, que es el solidario en este caso. Y más hacia esto el hecho de que para poder exigirle al solidario le tienen que hacer una determinación de oficio. Después cuando veamos la determinación de oficio vas a entender un poco más, pero la idea de esto es que en la determinación de oficio el responsable por deuda ajena se puede defender y probar justamente que él no tiene culpa, que no tiene dolo, es decir, que no le es imputable subjetivamente y por lo tanto no corresponde que se haga cargo de la obligación con su propio patrimonio. ¿Bien? Entonces, eso es un poco, no es porque sea lo mismo solidario o subsidiario, sino que son dos, digamos, la subsidiariedad es una característica más en la solidaridad tributaria por cómo está en nuestras normas, ¿sí? Pero bueno, repásenlo, véanlo del material, acuérdense que con la clase sola no alcanza, véanlo un poquito más. Domingo nos dice que sería parte del riesgo empresario y mandarlo como pérdida al estado de resultado, me imagino, porque el fisco no creo que se le pueda ganar en este caso, ¿puede ser? Y no sé, Domingo, yo soy un poco más esperanzada. Yo lo discutiría a morir, porque no, ¿por qué tengo que tener un costo, ¿sí? Un costo impuesto que en definitiva no tiene, o sea, no hay capacidad contributiva. Termina siendo un tributo para mí. ¿Con qué capacidad contributiva? Si yo hice una venta que en realidad no la hice, al punto que puedo dejar de pagar mi propio tributo en concepto de esa venta, porque dentro del propio Código Fiscal está reconocida la incobrabilidad, digamos, como una posibilidad de restarlo de mi base imponible, entonces no tiene ningún tipo de razonabilidad que yo pueda no pagar mi propio impuesto, pero tenga que pagar el del otro. O sea, para mí justamente para eso está la posibilidad de judicializar estas cosas. Pero bueno, sí, lo que Rentas pretende es eso que vos decís, un criterio conservador, ¿sí? Lo que yo digo no es que esté admitido por Rentas ni nada, digo, me parece que tiene argumentos para pelearlo y discutirlo, pero que seguramente vamos a tener que judicializar, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, los dejo y nos vemos la próxima clase. Adiós.